sustancias debo tener 3, una columna, hice un control M, tengo que cambiar origin, las 3 sustancias, tengo que leer el enunciado del ejercicio, me dice que mi sistema está compuesto por acetona, agua, y se extraerá con tricloroetano. Así que me queda bastante claro que si se va a extraer con tricloroetano, que la sustancia B debe ser tricloroetano. Y la sustancia C se va a extraer la acetona. Para extraer la acetona, para recobrar la acetona. La acetona es el soluto C que se transfiere. No me queda más remedio decir entonces que acetona viene con agua. O sea, mi sistema es solvente agua, soluto C que se transfiere a acetona, y B, el solvente extractor, es el tricloroetano. Me lo da en kilogramo, y me da porcentajes peso en peso. Listo. No me queda más remedio que tener M, 2 puntos. Los pesos moleculares, porque voy a tener que llevar todo a masa. O sea, no me queda más remedio. Tengo que insertar la referencia. De Unifac. Unifac requería grupos. ¿Y cuántos grupos puede haber? Uno debe ser el agua, el otro el tricloroetano. El tricloroetano debe tener 2 grupos por lo menos. Y la acetona, no tengo la más remota idea. Antes de definirlo, tendríamos que tener una idea de cómo está la acetona. La acetona debe estar con las cetonas. Butanona, pentanona, un CH2CO, y a menos que esté la acetona en algún lado, estos son los ácidos. Estos son epóxidos. No está la acetona en ningún lado, así que la voy a tener que generar con el grupo cetona. Que tendría que ser entonces, estos son éteres, estos son los grupos cetona, un grupo CH2. O sea, es este, CH2, o sea, las cetonas son 2 grupos, el agua es otro, el tricloroetano son 2, así que, qué sé yo, pongamos 5 grupos, 5 filas, y empecemos.
A ver qué me da. El primero es el agua. Con una R.1, Q.1, agua es el 716. Y el Q es 1.4. Tricloroetano. Tricloroetano debe ser un carbono, un CH3C, cloro 3. Así que vamos a ver qué grupos hay de clorados. Tricloros. El tricloroetano. El 1,1,1 tricloroetano lo tengo hecho y todo, es un CH3 y un CC, entonces pruebo con el CH3. Y con un grupo C-cloro 3, que el C-cloro 3 es el 2351. Con este R, con este Q. El CH3 es el 1,1. El 1,1 con este R. Con este Q. Acetona tiene dos grupos, el grupo CH2, que es el 2, y el grupo acetona, CH2, CO, que es el 919. El R. Y el Q. Coeficientes, la columna 1 es la sustancia agua, tiene uno de estos y nada de todos los demás. El tricloroetano no tiene agua, pero tiene un CH3 y un C-cloro 3, y no tiene más nada. La tercera molécula es la acetona, no tiene agua, no tiene CH3, no tiene clorados, tiene uno de estos y uno de estos. A. A, B y C me da este. Bueno, vamos a ver si tienen B, por lo menos. O sea, si no, no pienso poner B. Tiene un A.
7 con el 1. Está el 1 con el 7. El 1 con el 7, o sea, este es 0. El 1 con el 7. El 7 con el 1. En la diagonal. El 7 con el 23. Siete con el 23. Es el 7 con el 23. Y el 23 con el 7. Siguiendo con el 7 con el 1 también es 1, así que es este mismo valor. Y este mismo valor. Y el 7 con el 9. El 7 con el 9. Y por consiguiente el 9 con el 7. Esto es 0. Esto es el 1 con el 23. El 1 con el 23. Es el 1 con el 23. Y el 1 con el 23. Porque este también va a ser 1. Y el tercero es la 23. Es el mismo valor. Entonces este, ¿quién más es el mismo? El 23 con el 1 es el 23 con el 1 y el 23 con el 1. Voy a hacer de vuelta este porque tengo que seguir bien este. Este es el 1 con el 23. El 1 con el 23. El 23 con el 1. La segunda. El 1 con el 1 es 0. La otra es el 1 contra el 9. 1 contra 9. Y 9 contra 1. El 23 contra el 23 es 0. El 23 con el 1
El 23 con el 1 es el 1 con el 23. 1 con el 23 con el 1. Este es el 23 con el 1. Y el 1 con el 23. Y el 23 con el 9. O sea que es 9. El 23 con el 9. Y este es el 9 con el 23. Este es 0. Y el 1 con el 9 es este mismo valor. Este es 0. Y el 9 con el 1 es este valor. El 9 con el 1. Vamos a revisar el 9 con el 1. Es el 1 con el 9. Esto es el 9 contra el 1. 1 contra el 9. 26. Bien. Bien. Ningún caso tuvo B. 5, 3 y 2 son 5. Y en ningún caso tuvo C. Guardo. Unifac. X de nu. ¿Qué pide? X de nu RQ. Nu
Dice la temperatura del ejercicio. Ningún lado decía la temperatura. La presión no importaba. Así que debemos suponer que es 298. Entonces, un gamma cálcula. Que esté bien o esté mal, no tengo idea. Alguien debería estar contando los tiempos. Entonces necesito armar el sistema de ecuaciones. Para armar el sistema de ecuaciones necesitaba la función elemento-elemento. Barra de programación. El sistema de ecuaciones que describe el equilibrio líquido-vapor. La K. La K de equilibrio líquido-líquido, función de XY, es igual a gamma de ¿cuál? Gamma de X. Dividido el gamma de Y. O sea que una K uno, 0, 1 y 1, 1, 1, 1, no puede dar la misma conmoción porque le va a dar la solución trivial, me da una K de equilibrio líquido-líquido de 3 componentes. El sistema de ecuaciones es I igual a E D, coma, K por X, sumatorio de X es igual a 1, sumatorio de Y es igual a 1. La variable independiente, que habíamos dicho que vamos a poner una cualquiera, que XC, o sea, XC, que el tercer elemento de X sub 3, tenía que ser igual a XC. O sea, estábamos fijando que un X del tercer componente tenía que ser especificado. O sea que solución de XC con los variables iniciales XY era igual a find XY. Si esto andaba bien, sol de 0.1 con dos valores iniciales que habíamos visto
que por el diagrama ternario que yo tenía, uno de los lugares era el que A fuera igual a 1 y todos los otros 0. Y el otro es el valor de I. Y el valor de I es en el solvente puro, que es B. O sea que este es el 0, 1, 0. Algo calculan, no me puso rojo. El primer vector era X, el segundo era Y. ¿Está bien? Profe, en la parte del i no era 1, 0, 0. 1, 0. ¿Sí? 0, 1, 0. O sea, algo me trae, o sea que ruego de que esto ande. Yo acá le podría tirar, a ver si me da, porque si no me da estoy en el horno. A ver cuánto tiempo puedo perder en probar un rango variable para XZ. Que vaya de 0 cada 0.001 punto y coma hasta 0.1. ¿Son muchos puntos? Probablemente. Tengo que ser en orden de magnitud más bajo. Ahí son 10 puntos. ¿Está bien? Entonces defino X como sol de X punto C con esos valores iniciales, diablos. Y la I es igual, pero el elemento 2. O sea, X de 0.1 es igual a esto. Y X de X.C.1 es igual a un lío más. Bien. Tendría que graficar X, o sea, en este eje estaba A, en este eje estaba B, en este eje estaba C. O sea que sería X de X.C.1, pero es en la componente C, o sea que es la de las 3, versus el del componente B, que es el 2. Y lo mismo, pero con I.
y me da horrible. La gran pregunta es si este horrible que me da no obedece a que me puse mal o a que está calculando mal por valor inicial. A cero calculaba, la gran pregunta es qué está haciendo para el resto. Vamos a tener que intentar la programación porque este tipo de problema es muy sensible al valor inicial. O sea que Una sí. pregunta. ¿Sí, Luciana? Ahí cuando dice el gráfico, ¿le está poniendo que I, o sea, cuando pone el orden, no pone que I está con X, no sería con Y en realidad? O sea, ¿no está como al revés el orden? ¿Eso? Sí. Sí. Mejoró, pero no mucho. Me aparece la roja, no me aparece la azul. ¿Está bien? Profe, ¿de qué se Profe, creo pasó? que eso es porque definió el 0. No importa, tiene que ser superior a 0. O sea lo que sea, negativo no puede ser. Entonces, si me da negativo, tengo que revisar. Si me da negativo, tengo que ver otra cosa. O sea, de todas formas, o sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, es el I contra el X contra el X. Hay un valor que está dando negativo. Cuando, a ver, de todas formas, el gran problema es calculé bien, x3 igual a x, x y igual a 1. Bien. De todas formas, ¿qué me está pasando acá? Solución 2. Solución 2. Arranca del mismo punto. ¿Qué es lo que no le gustó de acá? La I. La roja. Viene más o menos bien, pero hay un número que no le gusta. O sea, a este no calcula, todo lo demás, si fuera por eso, tiene valores raros, oscilantes, pero todo indica que voy a tener que programar el valor anterior. O sea, no lo puedo decidir hasta que no vea. O sea, una vez que yo estabilizo para el binario AB, ¿está bien? Y me da un valor, yo tengo que empezar a construirlo a partir de ese, tomando el resultado anterior como resultado intermedio. Entonces eso había sido una programación que nosotros habíamos hecho.
O sea, devolvíamos una función equilibrio líquido-líquido, que le poníamos dos parámetros, uno cuál era el valor de XC final, y otro un número de puntos. ¿Cuántos puntos queríamos para esto? Teníamos que definir un vector inicial, X supra 1, nosotros arrancamos del 1, 0, 0, de acuerdo a lo que veo acá, el X, no, el Y, 1, arranca del 0, 1, 0, de esos dos binarios, y el valor inicial, X punto C sub 1 es igual a 0, o sea, arrancaba de 0. For. Y igual a 1, n menos 1, o sea, tenía que hacer un ciclo menos, ¿está bien? Lo primero que hacía era asignarle la respuesta a solución, ¿está bien? A estos dos vectores, o sea, hacía una sola invocación a solución, X, control 6, y que arranca de 1, X, control 6, no, X nada, y control 6, y, e invoco solución. Con el X.C sub I, X control 6I, y control 6I. O sea, I igual a 1. Entonces, X1 son los valores iniciales. XC1 es el valor inicial. Con esto calculo y corrijo los valores iniciales correctos. Luego hago dos operaciones para hacer el valor siguiente. X control 6 I más 1 es igual a X control 6I, y control 6 I más 1 es igual a Y sub I. O sea, estos valores los transformo en los valores iniciales para la próxima iteración y calculo el valor de XC sub I más 1 que es igual a 0 0 más, o sea, 0 más. El valor final, que es x.c.f, menos el valor inicial, todo esto dividido el número de puntos, por el valor de i. O sea, esto lo puede ver, y ya le borro todos los ceros, pero es desde el valor inicial más el intervalo dividido el número de puntos por
I. Cuando es 1, cuando I es 1, esto me da este cociente. Cuando me dé 2, va a ser el último cociente. Cuando sea n-1, me va a dar el n-1 para el siguiente valor, va a ser n. Esto no me da el último punto. ¿Está bien? O sea, esto tiene que ser porque arranca con un xc igual a 0. En este punto es el xc1. Que vale 0 porque es el origen. Y voy a calcular entonces el binario. El siguiente punto tiene que ser el intervalo dividido, que es el intervalo x final menos x inicial, dividido en el número de intervalos. Si yo lo multiplico por 1, me va a sumar uno de esos. Por 2, 2, por 3, 3, va a dar siempre el siguiente punto, me va a dar eso. Pero cuando yo llegue al n-1, yo llego al n-1, esto me va a dar n-1 sobre n, el valor final, no me va a dar xc final. Para que me dé el xc final, eso tiene que ser el i más 1. O sea, vamos a ver. El último punto, lo tengo que calcular de acá. Tiene que ser el valor de n porque cuando esto es n-1, cuando esto es n-1, acá me lo calcula para n-1, pero acá me calcula n-1 más 1, me calcula el xn, el in, el xc, i más 1, este no me importa, esto lo tiene que calcular con el final. Y corrige el valor para (0,1) con 10 puntos. Claro. X transpuesta y la Y transpuesta. Entonces esto me devuelve X y esto me devuelve Y. Si esto está bien, XCF tiene que ser igual, por lo que yo planteo, a X3. O sea que X3
es 0, 1. Pero si ustedes observan, acá me pasa el 0,8 al 0,1. Lo cual significa que estoy teniendo un problema. O sea, con 0 está bien. Con esto está bien. O sea, esto debió haber sido 10 puntos arrancados de 0. Esto debió haber sido xc sub n. De 0 a 0,9, 10 intervalos, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 5, 6, 7, 8, 9. Y a cada Son 10 uno de intervalos. esos... ¿Mm? Son 10 intervalos contando desde el 0. Tal vez para que le agregue el otro punto tiene que ponerle 11 intervalos. Lo que ustedes quieran. O sea, acá me dio tantos puntos, o sea, lo que pasa es que no llego al X final. En realidad, sí llego, no, al X final no llego, porque el X final yo le puse 0,1 y me llega al 0,9. ¿Está bien? O sea que esta es la expresión que está mal, ¿está bien? Por I más 1. Tengo que ver el intervalo de vuelta, que es lo que yo quiero. O sea, este es el nudo de la programación. Dos veces. Entonces, dejo de probar y lo pienso de vuelta. Para cuando i es igual a 1 hasta n menos 1. Tengo que hacer hasta n menos 1 para que este me dé el valor de n. Necesito 10 puntos y que el intervalo final valga para xc n, porque es n menos 1 más 1, me dé xf. Para que me dé xf, esto tiene que ser n, pero el último valor es n menos 1. Cuando este es n menos 1, n menos 1, cuando i es igual a 1, el siguiente valor eso tiene que ser 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9. O sea que si yo digo n igual a 10, yo quiero 10 intervalos, pero me va a dar 11 filas. O sea, si yo lo divido en 10, me va a dar 11 filas.
Esto es, me tiene que dar 11. Una fila más. No, tengo que ver qué es lo que quiero hacer primero. Me da lo mismo cualquier cosa, porque en realidad lo que yo necesito es un vector. O sea, lo que yo necesito sí o sí es que me dé el XC final, porque si no voy a estar en el horno. O sea, que esto tiene que ser I más 1. Para que el último punto me dé, este era n menos 1. N menos 1 más 1 me dé n, y el número de puntos no me importa. Ahí está. El 0,1 no me lo pone, me lo paso al 0,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, listo. Si lo que yo necesito es graficar. Graficaba. X contra el 6, 3. No, el 2 versus el X 6, 3. Y control 6, 3. Y control 6, 2. O sea que mi X final tendría que ser, tendría que probar 0,2. Hay como una ligera superposición, tengo que ver cuál es el punto nodal. El punto nodal tenía que encontrarse graficando la auxiliar. La auxiliar se graficaba con, trazando paralelas. Las paralelas eran a este lado que pasa por esta curva. O sea, entonces quiere decir que el valor de X es el del azul. Y la azul es un I2. Y la ordenada es la roja, que es una X3. Esa es la curva auxiliar. Y yo observo acá que esto, con esto, ahí me da esto. Me he pasado un poco.
tengo que aumentar la grilla. Pongo, qué sé yo, 10. Y la autogrilla acá 10. Esta no basta 1. Acá me falta la auxiliar, control M, 2 por 1. La recta que pasa por 1 y 0. Y cuando X es 0 y es 1. Y cuando X es 1 y es 0. Esa es la recta auxiliar. Igual a X. Y acá, entonces, el punto binodal debería estar en 32 más o menos. O sea que voy a ensanchar un poquitín esto para verlo mejor. Pongo 0.4. El punto nodal debería estar por aquí. 3. Con un valor de X de Y 0.315. O sea que debería poner 0.315 y ponerle más puntos. Y ahora mejora, o sea que veo que como tracé más puntos, me da mejor precisión. Así que debería estar el punto nodal por acá, 33. ¿Tengo que buscarlo así? Sí, porque no tengo, a menos que a ustedes se les ocurra algún método que podrían explorarlo para poder encontrar el punto binodal, que encontrar para el sistema de ecuaciones cuando la X y la Y son iguales. 34. Si se pasan no hay drama, el problema es que no calcula bien después el punto binodal, el sistema de ecuaciones empieza a tirar cualquier cosa. $34.5. No tiene mucho sentido un 34.5 si lo divide en 100 puntos, ¿no? O sea, no puedo tener mucho más precisión que la segunda cifra decimal, porque, o sea, me lo está calculando simplemente el último punto ahí, pero con eso me basta y sobra. Y fíjense cómo el mismo sistema de ecuaciones, calculado en forma progresiva, calcula cuando de un solo saque con el valor inicial no calcula ni medio. O sea, para líquido tengo que hacer un método progresivo de cálculo usando el valor anterior como valor inicial, porque si no, no calcula nada. O sea, son complejos que no dé la solución trivial, ¿no? Entonces, para terminar esto, tengo que corregir un par de cosas. Las grillas las tengo que aumentar a 20. A ver qué me da. Sí, todavía está leíble. Todas las trazas las tengo que poner en llenas. Si no, no me va a calcular. La cuarta también. Y entonces la línea de unión se obtiene trazando la horizontal y la vertical. Y esa va a ser una línea de unión. ¿Eh?
tal como está escrita. Bien, grabo. Ahora, vamos a renunciar al ejercicio, que no sé lo que tengo que hacer. O sea, he hecho el equilibrio del sistema acetona, tricloretano. No. Tengo que hacerlo en masa, tengo que hacerlo en masa, tengo que hacerlo en masa. En masa, yo necesito los pesos moleculares. Chemical properties, el JAWS. El JAWS. Creo que era este. Pesos moleculares. Pesos moleculares estaban en propiedades de orgánicos. Las sustancias son agua, el peso molecular es 18. El tricloroetano debe estar como tricloretano. Vamos a decirlo por fórmula. Esto es el carbono 2, cloro 3, hidrógeno. No, cloro 3, hidrógeno, tenía 3. Entonces no le gustó, voy a tener que buscarlo como triclore. Tricloro etane. 1,1,1 tricloretane. Carbono 2, hidrógeno 3, cloro 3, peso molecular 133, 403. El de la acetona está en la A. Y el del agua es 18, pero 18,4. 0,15. Bien, ¿cómo convierto las composiciones en fracciones en masa? ¿Está bien? Probablemente me convenga trabajarlo acá en esto. Sería X por peso molecular, pero no lo puedo hacer vectorice. Así que me conviene un doble ciclo for acá. Ya que las tengo. Por ciento X. Control 6. Y esto es un vector X por peso molecular dividido, o sea que es el X control 6 y
por PM, dividido la suma, dividido, o sea, esto es vectorice, dividido la suma. Me he quedado callado, lo cual es grave en una grabación, y acá tengo que devolver porcentaje, y porcentaje, y si esto calcula, porque el producto IN, que es un vector fila, por PM, que es un vector columna, me debería dar lo mismo, pero fíjense cómo cambia. Lo he dejado en fracción molar al límite, cómo me cambiaron los valores en porcentaje en peso. O sea, recién estaba hasta el 0,3 y es correcto que vaya hasta el 0,3, pero en fracción molar. En fracción en peso es totalmente distinto el número, ¿no? O sea, directamente en la gráfica ahora tengo porcentaje en peso. Ya a esta altura lo debería grabar, porque si no es un lío. Pero se entendió que aproveché la misma programación para, porque dado que yo voy recorriendo columna por columna de estos vectores X, aprovecho para sacar el porcentaje en pesos. Si no, tendría que haber reprogramado para poder hacer una segunda programación para convertir en peso. El ejercicio, ahora vamos al ejercicio. El ejercicio plantea una corriente de 200 kilogramos hora conteniendo esto, se envía una torre de extracción múltiples etapas en contracorriente. ¿Sí? Todos estos ejercicios deben comenzar haciendo un esquema. Así que vamos al esquema con link escape. O sea, tengo que hacer un esquema de múltiples etapas en contracorriente y poner los datos, y después de poner los datos voy a dar el resumen del método. ¿Sí? Que van a ver que no es muy complicado. Entonces trazo una circunferencia, fijar relleno, lo fijé en blanco. Ahora la copio, control C, control V, control V. ¿Y cuántas etapas tendré? ¿Qué sé yo? Ahora flecha. Las propiedades de este objeto. Control Shift F. Control F.
Este que hace doble clic. Donde me quedó propiedades del objeto. Acá. Altura, etcétera, etcétera. Ahí estamos. Estilo de trazo. Marcador. ¿No? Eso. Entonces. Control C, Control V. Este es el solvente. Agrupo, o no, me da lo mismo, copio y lo llevo a marcar. No lo copio. Tengo que llevarlo a Word. Archivo nuevo. Acá lo pego, lo copio y lo pego en Matcap. Bien. Supongamos que entra una alimentación F de acuerdo al enunciado del ejercicio, 200 kilogramos hora, 200 kilogramos hora, de una composición. No se olviden que las composiciones de las corrientes ternarias se fijan por dos, o sea, dos composiciones, conteniendo el 40% en peso de acetona y el 60% en peso de agua. La F y la R era de X, así que es un X.F, siendo del componente A. ¿Qué componente me estaba dando? 40% en acetona y 60% en agua. Pero yo voy a seguir acá los componentes 2 y 3. O sea, porque yo acá voy a graficar B y acá yo voy a graficar C. B es la sustancia 2 y C es la 3. Así que esto sería la punto B, o sea, el B de XF y el C de XF.
X.F.C en el soluto que se transfiere C es acetona y A es agua. Acetona tiene el 40%. Acetona tiene el 40% en peso. ¿Está bien? Y de B, que es tricloroetano, no tiene nada. ¿Está bien? Esto es la corriente F. La corriente de refinado final, no tengo la más remota idea porque no me dice nada. Para recobrar la acetona se utilizará una corriente 98% de tricloretano con trazas de acetona. O sea que el solvente entra de este lado, no tengo el caudal, solamente sé yo cuánto vale su composición. Que todas las corrientes ricas en B las voy a llamar I, o sea, todas las inferiores son I, así que este es el I.S, el componente B, y de el I.S, el componente C, me dice que DB es el 98% de tricloroetano, y el tricloroetano es el B, 98%. Y del componente C, la traza, 0,02. O sea que el A es 0. No me dice cuánto es el caudal. Se desea un refinado de composición 5% peso en peso de acetona. El refinado es lo que es pobre en solvente extractor, tiene un X.R.C del componente C, me dice que una composición de refinado del 5% peso en peso de acetona. 0.05. Le dice el caudal. De... Del No, me dice... tricloroetano dice de 90 kilogramos horas con trazas. Ah, sí, entonces me dice una corriente de solvente con 90 kilogramos hora. Entonces sí me da esto, que me dice 90 kilogramos hora. Bien. Grabo. Y me tengo que llevar el diagrama a el otro programa. Entonces borro esto, saco esto. Hago un poquitín más chico. Y si esta está bien y en tamaño está bien, y ya le puse más o menos, qué sé yo. Sí. Bien. Quizás debí haber puesto las alimentaciones para arrancar y lo debí haber puesto en MathCAD si yo tenía los puntos. Si no, los tengo que poner acá. Me da lo mismo. La alimentación F tiene un XF de 0,4 y B es 0. B es 0, así que tengo que estar sobre la ordenada al origen. Y sobre 0,4 es mi alimentación. Así que mi alimentación está en 0,4.
Le tengo que sacar estas ayudas de OSNAP porque si no me voy a volver loco. Esto es F. Le hice medio grande, ¿no? Sí, no importa. Es para que quede bien marcado F. ¿Dónde está el solvente? Al 98% y 2% de C, un 2%, esto es un 5, esto es un 10, 4, 3, 2, debe estar por acá. Un 2% y un 98%, ¿está bien? Está prácticamente por acá. Si fuera solvente puro, estaría en el vértice. ¿Está bien? No es solvente puro, está un poquitín corrido del solvente puro. Me dice, ahora voy al método, ¿está bien? El método me dice, ubique F, ubique el solvente en composiciones. Ubique la composición del refinado. El refinado final, el refinado que sale de la etapa N, que es el nombre que recibe esta, genérica, la última, yo solamente sé una de sus composiciones, no sé las dos. O sea, no sé dónde está esta corriente. Sin embargo, es una corriente que sale de una etapa teórica. Y las corrientes que salen de las etapas teóricas están en equilibrio. Así que yo sé que esta corriente que sale debe pertenecer a la curva de equilibrio, porque sale. Entonces, si el X es 0,05, 0,05, y pertenece al equilibrio, R tiene que estar sobre la curva roja con ese valor de X y los valores de XB de este punto los tengo que leer de esta gráfica porque están sobre la curva de equilibrio. Entonces, ubicados F, R y S, que son estos tres puntos, tengo que trazar la regla de la palanca en donde me dice que F con S tiene que haber el punto de mezcla del balance global tiene que ser el punto de mezcla se debe encontrar dentro de este segmento de forma tal que F, o sea, el punto M debe estar en algún punto que todavía no sé. De forma tal que F dividido el segmento FM es igual a F dividido el segmento MS como M
es al segmento FS. ¿Está bien? Yo puedo hacerlo de dos formas, o encontrar una composición o hacer la regla de la palanca. ¿Está bien? Yo diría, en general, es mejor hacer un balance de masa del eje que me dé mayor precisión. ¿Está bien? O sea, yo puedo hacer el balance de masa de C, en cuyo caso viene la composición de C de M. O hacerlo en B, porque acá está B puro, ¿está bien? Que tiene mayor precisión. Entonces voy a hacer el balance de B. El balance de B me dice todo el B que entra, que es F por x.f.b, más lo que entra por solvente, S por i.s.b, es igual a m por x.b.xm. B. Esto me diría un balance de masa de B. ¿Está bien? Todo el B que entra por F más S es igual a un punto de mezcla. Eso significa que x.m.b es y el que F más S es igual a M, ¿no? O sea, es igual a E más R, donde este es E.1 y este es R.n. Si esta es la etapa N, ¿está bien? R.n, E.1. X es igual a esto dividido esto. 0.34. Entonces, 0.34 me implica que la recta debe estar pasando 34. El 0.4 no lo puedo graficar, así que olvídense, voy a poner 0.3. O sea que el punto M está allí. Siendo ese el punto M, R y E, RNP, RNP, y E1, ¿está bien? También pertenecen o pasan por el mismo punto M. Entonces, yo trazo una recta que pasando por el punto R pase por M, en este punto se va a encontrar E1. Luego, hay un punto de diferencia que lo van a encontrar mañana, lo van a encontrar apenas vea la filmación, que apenas arreglemos la filmación, que se encuentre uniendo este punto con R, uniendo
E1 con F. Bien. Me quedé sin papel. En este momento, si lo hubiéramos hecho a mano, me quedé sin papel. O sea que, o agrando la hoja, cosa que, ahí está, si puedo. Esto es maravilloso, agrandé la hoja. ¿Está bien? O sea que yo debo tratar de tocar esta recta. Hasta que se corten. Delta R. No sé cómo se hacen las griegas acá, es un delta R. Entonces, 1, E1 con F, S con R y me da delta R. ¿Está bien? ¿Para qué sirve? ¿Está bien? Sirve para lo siguiente. Empiezo por E1. E1 está en equilibrio con R1. Eso significa que si está en equilibrio, es por este punto trazo una vertical hasta llegar al auxiliar verde, con eso trazo en una horizontal hasta llegar a esta. Esta es una línea de equilibrio. O sea, este punto y este es equilibrio. Me basé en la auxiliar. ¿Está bien? Este punto de operación, ahora tengo que hacer operación entre el punto delta R que está aquí, el punto delta R que está ahí, tengo que hacerlo, mantener apretado, el punto delta R que pase que pase por este punto, o sea que esta es una línea de unión, este es un punto de operación. Ahora necesito hacer el equilibrio que pasa por este punto, que es esto, hasta la verde.
Esta es otra línea de unión. Ahora tengo que hacer, eso me determinó este punto. Ahora tengo que hacer operación entre este punto que tiene que pasar por este punto y tiene que llegar hasta la curva tiene que llegar hasta la curva y ahora tengo que hacer equilibrio y me determina este puntito aquí y este punto aquí. Bien. Entonces, el procedimiento general de la operación en contracorriente implicaba, tenía F más S. Como me dio la cantidad de solvente, hice la regla de la palanca. La regla de la palanca la apliqué calculando la composición, exactamente igual que lo hubiera hecho con segmentos. Calculando la composición en B del punto M, tiene que estar sobre el segmento FS, RNP y E1 pasan, de verlo señalado antes, RNP y E1 pasan por M. Como es contracorriente, 1, F con E1, RNP con S, y donde los dos se intersectan, aparece el punto delta R, punto diferencia, punto de operación, o sea, todas las corrientes que están en operación pasan por el punto delta R. Esto es igual el análisis, van a ver la demostración teórica, de que es muy parecido a los puntos delta D, delta W de Ponchon-Savarit. La justificación es la misma, o sea, todas las corrientes que están en operación pasan por el punto delta R. Entonces, arranqué con una etapa de equilibrio, que fue esta. Hice equilibrio, operación, equilibrio, operación, equilibrio, y la tercera etapa de equilibrio, que la hice acá, o sea que fue, y vine acá hasta la verde, de la verde me fui hasta la roja, y de aquí, la tercera etapa de equilibrio debí haberlo hecho completa. El equilibrio era de este punto hasta este punto, hasta este punto, hasta este punto. Esta es la línea de equilibrio 3. Esa línea de unión, la 3, en su extremo inferior, consigue, en el extremo pobre en B, consigue una composición
menor que la especificada para R. Como es menor que la especificada para R, ahí termina el ejercicio, y con 3 etapas en contracorriente, se puede hacer esta operación para obtener el resultado deseado. O sea que la primera respuesta a este punto, no lo estoy haciendo, el número de etapas necesarias para llevar a cabo la operación, y la composición de todas las corrientes de extracto y refinado, las composiciones del refinado son estos, y las composiciones del extracto son estas. ¿Está bien? Las composiciones del extracto E1 la tengo que leer aquí. O sea, el extracto tiene 0,55, 54, 53, 52, 0,52 en B, el extracto. El extracto. Y punto B del extracto es 0,52. Y el I.E1, debería decir acá en realidad, punto C, es de este punto, este es el punto E1, yo leo .45. Asegúrense que la suma de 1, ¿no? O sea, que no de 1, o sea, el I.E1.A es igual a 1 menos I.E.B menos I.E1.C. Que no dé negativo, porque si da negativo han leído mal, ¿eh? O sea, las 3 composiciones tienen que dar 1, pero no valores negativos. Esta es la composición de E, la composición de S, la composición del refinado, yo tengo el de C, punto RNP, punto B, es prácticamente constante a esta altura. Los valores esos eran, si no los borré, eran valores de X, es el rojo. Valores de X. Y veo que los valores de X en B, que es esta columna, es prácticamente constante, pero muy chiquita, o sea, 3 por 10 a la menos 3, o sea, es prácticamente 0, pero tendré que poner 3, 4 por 10 a la menos 3, que son estos valores que están acá abajo, que son extremadamente pequeños, 4 por 10 a la menos 3. O sea, 4 por 10 a la menos 3. Es prácticamente A, eso, ¿no? Me queda por resolver un solo punto. O sea, ahí he sacado la composición de todas las corrientes de extracto y refinado. Los números de etapas son 3. La relación de flujo mínimo de solvente con el de operación. El mínimo se va a producir probablemente, pero no necesariamente, con la línea de unión que pasa por F. ¿Cuál será la línea de unión que pasa por F?
Y la línea de unión que pasa por F, muy probablemente arranque de aquí, se vaya hasta aquí, se vaya hasta aquí. Esta no es, porque esta termina muy abajo. Tengo que llevar más arriba. O sea que debe arrancar por acá. Encuentra la verde, encuentra esto. Y esta es la línea de unión que pasa por F. Esa línea de unión que pasa por F me determina el E1 mínimo. El E1 en realidad máximo, porque es el más alto que yo puedo. Pero el delta R mínimo se obtiene prolongando esta línea de unión hasta aquí. Este punto hasta ahí, no. Tenía que hacerlo hasta acá. Prolongo E1 máximo que pasa por F. La prolongo hasta que corte la RS y este punto es delta D mínimo. Delta R mínimo. Dado que el E1 es máximo, con este punto delta D, delta R mínimo, el punto M, con estas condiciones, se encontraría aquí. Este es M mínimo. Y la cantidad de solvente es proporcional a este segmento, o sea, la cantidad de solvente es proporcional a este segmento, que es más chico que el segmento FM original. Para sacar cuánto es la cantidad de solvente mínimo, yo necesito sacar o rehacer la ecuación que hicimos en MATLAB. A esto lo voy a guardar. Porque ya estoy a punto de perderlo por cualquier problema y voy a estar en graves problemas. Esto es ejercicio de 3 clases. Les decía, para hacer esto voy a leer el valor de este punto. Estoy haciendo círculos muy grandes, pero ustedes lo corregirán mejor, es para que se entienda. 005, 6, 7,
Este es un 0,08 o 85. 0,085. 0,0. Lo anoto para no olvidarme. Entonces, tengo que revertir esto, o sea, si X, M mínimo. X punto M mínimo punto B es igual a esto, ¿cuánto vale S? Tengo que despejarlo de acá. Y sustituir acá, que me conviene más hacer la regla palanca, probablemente. Si no, lo despejo. ¿Cuál es el problema de despejar? Tengo que despejar S. O sea que X.M.B por F más S control igual a esto. O sea que es igual a X.M.B por F más X.M.B por S. Y ahora despejo S. O sea, S factor de I punto S punto B menos X.M.B es igual a F de X.M.B menos X.F.B. O sea que S es igual a F por X punto M mínimo punto B menos X.F.B, que lo tengo como dato, dividido I.S.B menos X.M mínimo punto B. O sea que la cantidad de solvente mínima es igual a esta. Yo estoy usando una cantidad de solvente S, S dividido S mínima, es igual a 4,37, o sea, estoy usando 4,7 veces más la cantidad de solvente mínima que yo necesitaba. Fíjense que estoy haciendo la regla palanca, tan solo que la regla palanca la estoy haciendo despejando las ecuaciones porque leí la composición y ya estaba. ¿Sí? Si no, podrían haberlo hecho midiendo segmentos. Daba el resultado de lo mismo. ¿Está bien? Son triángulos proporcionales, así que el resultado es el mismo. Guardo. Entonces, el ejercicio en contracorriente me da dos corrientes conocidas en composición. Estrictamente me debe haber dado un caudal, por eso yo al comienzo dije, ¿por qué me da S como 90? Dar el valor del solvente es un riesgo. Porque si yo hubiera dicho, entra un solvente de cantidad de 10,
si la cantidad de solvente es 10, estoy por debajo del mínimo, el número de etapas hubiera sido infinito. ¿Sí? Pero acá se excedieron, pasaron a bastante más alto, 4 veces la cantidad de solvente mínima. Entonces, si no me hubieran dado esto, primero calculo el mínimo y de ahí multiplico por un factor para encontrar el solvente. Acá me lo fijaban, entonces, teniendo dos corrientes, las entrantes, calculo el punto de mezcla, necesito un dato de composición más. Puede haber sido el de R o pudo haber sido el de E. Con ese dato de composición ubico R o E sobre la curva de equilibrio. ¿Eh? Sobre la curva de equilibrio, porque R y E están sobre la curva de equilibrio. Una vez que tengo el punto de mezcla, las corrientes de extracto y refinado que salen de mi proceso, porque pasan por el punto M, encuentro el punto de operación. Y el punto de operación delta R se ubica en la intersección del segmento E1F con el SR, prolongo los dos, donde se corten está el punto delta R. Todas las corrientes que están en operación pasan por este punto. Entonces, arranco normalmente de E1, calculo la línea de unión, la línea de equilibrio, por este valor que es R1, pasa la operación entre R1 y E2, que está acá, tienen que pasar por el punto delta R. E2 está en equilibrio con R2. R2 está en operación con delta R, con E3. E3 está en equilibrio con R4. RNP, más 1. De esa forma, yo sé cuántas etapas de equilibrio necesito para una operación en contracorriente con estos resultados. Me queda que ahí sí, después vamos a ver cómo hacemos este punto, porque muy probablemente se lo dejemos expresado. Para la misma corriente, ahora debo procesar con dos alimentaciones. Como yo ya tengo el diagrama, no es complicado, lo puedo resolver, pero me parece que va a ser mejor, ahí sí que vean el video teórico, y después de ver el video teórico, vean cómo se calcula el punto de mezcla, cómo se calcula con doble alimentación.